Hola, jóvenes. Ahora se escucha, ingeniero. ¿Me escuchan ya? Sí, 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 te escuchamos, ingeniero. Bueno, vamos entonces a iniciar la clase. Estoy con un problema, es que justo cambié de máquina y estaba con un problema técnico. Bueno, pero ya salvamos la situación. Voy a admitir a algunos estudiantes más que están en sala de espera. Y ahorita les comparto la... Bien, creo que ya hay pues, lo suficiente para empezar. Quedan unos cuantos, pero ahora los emitimos y ya está. Bien, jóvenes, muy buenas tardes a todos. Van a disculpar con la disculpa del caso. Primero que un poco afónico, estoy resfriado, un poco dolor de garganta. Y vamos a iniciar entonces la clase de hoy día. Bien, nosotros estuvimos trabajando con el tema 0, ahora vamos a ver el tema 1 y vamos a ver tenemos por acá una diapositiva para compartir. Y ya está. Bien, vamos entonces a entrar a ver lo que es, entrar lo que son los TAD. Perfecto. Recording in progress. Bien, vamos a ver el tema que la introducción a lo que son la estructura de datos. Anteriormente hicimos toda una revisión de algunos conceptos de clase, programación orientada a objetos, un poco una introducción al Visual Studio también, y ahora vamos a entrar en tema. Bien, vamos a empezar hablando sobre una introducción a la estructura de datos y en el campo de las ciencias de la computación, hallamos la definición, muchos definen que la ciencia de la computación es el estudio de algoritmos y se olvidan de hacer referencia a la palabra dato, ¿ya? Y todo el trabajo que se hace, todo es pensando en algoritmos y el dato siempre no lo conectamos, ¿no? Por lo tanto, dice, si el computador es considerado como un medio y su fin, el algoritmo es el medio, pero la transformación de datos tiene que ser su objetivo. ¿Ya? Entonces, los algoritmos son el medio, pero la transformación de esos datos a través de los algoritmos es el objetivo final. Y es muy frecuente definir un computador como una máquina que procesa datos,
Es decir, datos crudos son ingresados y se utiliza un algoritmo para transformar en datos refinados o procesados ya. Por lo tanto, alternativamente se puede decir que la ciencia de la computación es el estudio del dato. Y ahí completamos no solo el estudio del algoritmo, sino que el estudio del dato. Y al estudiar el dato vamos a estudiar máquinas que almacenan datos, bases de datos, fundamentos que describen qué clase de datos son producidos a partir de datos crudos, es decir, procesamos información. Y algo muy importante, ¿cómo vamos a representar estos datos mediante el uso de estructuras de datos? Por lo tanto, podemos decir que el dato más algoritmo nos genera información y la información es el resultado de aplicar un algoritmo a datos crudos, a datos que no son procesados todavía. Nosotros tenemos dos números, 2 y 3, son dos números que pueden significar muchas cosas, el número 2 y el número 3. Sin embargo, si aplicamos un algoritmo suma, vamos a encontrar que estos datos habían sido 2 sumando, el 2 y el 3, aplicamos la suma y nos va a dar una información que es 5, ¿no? 2 más 3 igual a 5, eso ya es una información que ha sido procesada, es decir, los dos números han sido sumados. Por lo tanto, el algoritmo más las estructuras de datos que vamos a usar ahora podemos decir que eso es igual a un programa. En los algoritmos más su estructura de datos, eso sería un programa. Para completar la idea del concepto en ciencias de la computación. Y de ahí, a raíz de que el algoritmo lo unimos con la estructura de datos, ahí nace la idea en años anteriores de llamar a esta unión de estructura de datos más algoritmo, se lo llamó programación orientada a objetos, ¿no? Por lo tanto, un objeto es visto como sus datos más sus funciones. Y a ese concepto es que se le llama el encapsulamiento de datos. El objeto es visto como sus datos y sus operaciones o funciones, ¿ya? Ese concepto que nos da la programación orientada a objetos nos permite encapsular los datos, es decir, esconder el dato y las funciones en alguna parte de tal forma que los usuarios finales no se enteran qué estructura de datos estamos utilizando y qué operaciones, cuál es el algoritmo que utilizamos para transformar esos datos en información. Es así que la ciencia de la computación, entonces, bajo estos conceptos, puede ser definida como el estudio del dato, su representación y su transformación mediante computadoras digitales. Ya lo vemos desde otro punto de vista, el concepto de ciencia de la computación, entonces no es solo el estudio de algoritmos, sino es el estudio del dato, cómo lo vamos a representar y cómo lo vamos a transformar a través de algoritmos, por supuesto, y además, más claro que diga, mediante computadoras digitales. Cuando entramos al tema de estructuras de datos, podemos, o debemos, mejor dicho, dominar dos técnicas que son muy importantes para entender las estructuras de datos y para aplicar estructuras de datos. Sería una de ellas la habilidad para representar las diferentes formas de datos. Nosotros tenemos que tener la habilidad para representar cualquier tipo de datos, ¿ya? Y vamos a ver, y además no solo eso, sino que no hay problemas que se solucionan con ciertas estructuras de datos, ¿ya? Y ahí tenemos que tener esa habilidad para saber cómo vamos a representar el dato en un sistema computacional. Hay diferentes formas de hacerlo. Y la segunda habilidad es analizar los algoritmos que operan sobre esos datos. ¿Cuál es el mejor algoritmo que voy a utilizar para transformar los datos que ya definí cómo almacenarlos? Los datos generalmente, especialmente cuando se habla de algoritmos, se habla de que los mismos son almacenados, por ejemplo, las matrices o los vectores son almacenados en posiciones de memoria, ¿no es cierto?
igual las variables que definimos, se guardan posiciones de memoria en el sistema computacional, y esos datos que están almacenados en esos lugares se pueden procesar, se pueden sumar. Y se han llevado ustedes lo que es esta materia de arquitectura de computadora, han programado en Assembly, y ahí se ve mucho mejor todavía cómo cada variable es almacenada en una posición de memoria y cómo esas variables son leídas de la memoria, cómo se escriben en la memoria, exactamente hacen los sistemas computacionales. Ya porque la programación en Assembly es exactamente, son datos y algoritmos, pero que se los trabaja de manera directa. Ya uno dice, voy a leer la posición 100, donde está almacenado el número 3, y el operador está almacenado en la posición número 101, y el segundo sumando está en la posición 102. A ese nivel se programa a nivel Assembly. Acá ya no, tenemos otro nivel de lenguaje donde es mucho más transparente ese aspecto. Bueno, así aclarando algunos datos que a veces, algunos conceptos que los manejamos de manera indistinta. Nosotros hablamos de, a veces, tipo de datos es lo mismo que estructura de datos y es lo mismo que tipo abstracto de datos. Sin embargo, los tipos de datos son conjuntos de valores con sus funciones ya definidas, tipos de datos. Por ejemplo, el número entero, cuando ustedes definen as entero, entonces ya es un tipo de datos que vienen en los lenguajes computacionales, vienen bien definidos y ya vienen con sus operaciones. Un número entero se puede sumar, se puede dividir y hacer todas las operaciones, excepto la división por cero que nos da error, ¿no es cierto? Entonces ya vienen definidos, los tipos de datos ya vienen definidos en los lenguajes de programación. Los tipos abstractos de datos, que a partir de ahora le vamos a denominar TAD, son colección de valores y sus operaciones definidas mediante una especificación independiente de cualquier lenguaje o cualquier representación o lenguaje de programación. O sea, los tipos abstractos de datos no están ligados a ningún sistema de computación, ni siquiera a un lenguaje de computación. Los tipos abstractos son colección de valores y operaciones que se definen sobre esos valores, ¿ya? Mediante una especificación, que vamos a ver más adelante, una especificación formal, que es independiente de cualquier implementación o de cualquier lenguaje de programación. Entonces, cuando hablamos de tipos abstractos de datos, y además algo más que les quiero completar acá, es que la mayoría de los tipos de abstractos de datos son definidos por los usuarios y no vienen programados, en su mayoría, no vienen programados o no vienen incluidos, mejor dicho, en los lenguajes de programación. Exceptualmente algunos casos que vengan incluidos, pero por lo general no vienen incluidos estos tipos de abstractos de datos. Y la estructura de datos es una colección de variables interconectadas de formas diversas para dar servicio al TDA que se implementa. La estructura de datos entonces ya es la implementación de un tipo abstracto de datos. El tipo abstracto de datos no necesita un sistema computacional para especificarlo, para decir qué operaciones, cuáles son sus valores, y es independiente de cualquier lenguaje de programación. Y algo más lo puedes hacer con papel y lápiz. Puedes especificar, puedes definir sus operaciones sin necesidad de utilizar un lenguaje de programación o un sistema computacional. La estructura de datos ya es la implementación de un TDA en un sistema computacional, en un lenguaje específico, en un sistema operativo específico, en una máquina específica. La estructura de datos ya es la implementación de un tipo abstracto de datos. Como la palabra dice tipo abstracto de datos, algo muy importante que se debe considerar en los sistemas mejor dicho, en los tipos abstractos de datos es la palabra abstracción. ¿Y qué es abstracción? Abstracción es abstraer, es eliminar lo irrelevante y quedarnos con lo realmente importante. ¿Y qué es lo importante? En cada parte de trabajo puede ser cosas distintas, ¿ya? Cuando ustedes vayan a especificar un tipo abstracto de datos, no es necesario especificar todas las posibles
operaciones y todos los posibles datos que tiene que manejar este tipo abstracto de datos. Si ustedes van a hacer un tipo abstracto de datos, pues solo van a mencionar las operaciones, los datos que van a necesitar para resolver un problema en particular. Y además acá no se dice cómo se va a resolver este problema, simplemente se dice, necesito estos datos y necesito hacer estas operaciones sobre estos datos, simplemente eso. No se dice qué algoritmo vas a utilizar, no te dice si vas a utilizar arreglos, si vas a utilizar punteros, si vas a utilizar variables, 10 variables, una variable, no se habla de esos términos, eso se abstrae uno y lo que se muestra, o qué es lo importante, es lo que necesitamos para cada trabajo. Cada trabajo, cada implementación, o cada problema a solucionar, pues tendrá diferentes puntos de vista, diferentes datos, diferentes operaciones. Para llevar a cabo, ya para cuando se implementa la abstracción, los lenguajes nos proporcionan mecanismos como módulos, clases, genericidad, ocultación, encapsulación. Y nosotros vamos a ver acá, cuando implementemos tipos abstractos de datos, sobre todo el uso de clases. En otros se los llama módulos también, módulos o clases. Ya la genericidad, la herencia, el encapsulamiento, el polimorfismo, todos esos conceptos de la programación orientada a objetos ayudan justamente a llevar a cabo el proceso de abstracción en los lenguajes computacionales. Entonces, como les decía anteriormente, los TAD son definidos por los programadores y están conformados por sus datos, o sea, la estructura de datos y sus operaciones, funciones y procedimientos que se realizan sobre esos datos. El conjunto de operaciones debe ser cerrado, es decir, solo se debe acceder a los datos mediante estas operaciones. Cuando nosotros definimos datos, solo las operaciones que definamos pueden alterar, insertar, modificar, eliminar los datos que definimos. Otros, si nosotros le damos permiso de lectura o de escritura, es sí el diseñador, el especificador del TAD lo permite, pues le va a decir estos datos sí puedes mirar, estos no, ocultamos, estos mostramos, sí pueden calcular, no pueden calcular. Los tipos abstractos de datos se componen de dos partes, la interfaz y la implementación. La interfaz es la especificación de un tipo abstracto de datos y es donde se declaran los datos y sus operaciones. Se declaran, es enunciativo. Si dice el tipo de datos fecha, está compuesta por día, mes y año. ¿Ya? ¿Cuáles son sus operaciones? Calcular los años, dado dos fechas, calcular el tiempo que transcurre en años solamente, o en años, meses y días, ¿ya? ¿Cuál es el día, cuál es el último día del mes de un mes específico? ¿Cuál es el primer día de un mes específico? Y así podemos declarar varias operaciones sobre el dato. ¿Y cuál es el dato fecha? El dato fecha tiene día, mes y año. Listo. El dato hora tiene hora, minuto, segundo. Y así podemos ir especificando muchos TAD con sus datos y sus operaciones que se pueden hacer sobre ella. Y la implementación ya dice, contiene un código fuente de las operaciones y su mantenimiento es oculto al usuario. Es decir, ya es la implementación, como dice, ya lo vamos a implementar o lo vamos a programar en un código fuente, en un lenguaje específico, tanto como
Ingeniero, está silenciado, no se escucha nada. La ventaja entonces de un TAD es que mejoran la conceptualización y hacen más claro y comprensible el código. Esto significa que conceptualmente entendemos el comportamiento y los datos que va a almacenar el TAD, conceptualmente. Y eso nos va a dejar mucho más claro a la hora de implementar en un código, en un lenguaje de programación. Hacen que los sistemas sean más robustos, mucho más claro, reducen los tiempos de compilación, permiten modificar la implementación sin que afecte a la interfaz del usuario o del público y facilitan la extensibilidad, quiere decir que nosotros podemos reutilizar código, que este código sea utilizado por otros aplicativos, no necesariamente por el de nosotros mismos, sino que podemos publicarlo y que otros lo puedan utilizar. ¿Cómo se construye un TAD? Se construye utilizando dos fases bien definidas entre ellas. Y la especificación, esta puede ser formal e informal. La especificación es agarrar lápiz y papel y empezar a escribir. Lo que no implica que cuando yo digo lápiz y papel, significa que lo podemos hacer en Word, en Excel, porque estamos especificando simplemente, ¿ya? Estamos simplemente especificando. Y la implementación, que ya lo especificado con lápiz y papel, lo llevamos a un lenguaje de computación, lo programamos y lo ponemos disponible para dar solución a cualquier problema con el uso de un TAD. Las características de un TAD no deben depender de su realización concreta, es decir, del lenguaje que se utiliza, es independiente, totalmente independiente del lenguaje de programación. Es decir, que cuando yo hago una especificación de un TAD, no pienso en el lenguaje de programación. Y es un grave problema cuando estamos haciendo ejercicio o estamos tomando un examen. Lo primero que hacen es pensar en Java, en C#. No tienen que pensar en ningún lenguaje de programación porque acá solo se especifica, se dice qué datos va a manejar el TAD y qué operaciones van a trabajar sobre ese TAD para solucionar un problema en concreto, ¿ya? Como dice acá, solamente se desea cómo queremos sea su comportamiento, lo cual se llama especificación. No nos preocupamos por el lenguaje cuando especificamos. Cuando implementamos, sí, ahí tenemos que pensar, ¿cómo implemento este TAD? Voy a tener un arreglo, un vector, simplemente una matriz, un puntero, dos punteros, una lista simple, una lista doble. Voy a utilizar una matriz esparcida. Voy a utilizar una estructura de datos cadena. No sé, ahí es donde ya el programador en la implementación, cuando uno recién piensa cómo lo va a implementar en el lenguaje de programación y piensa en el código de ese lenguaje también. Como les decía, la especificación formal puede ser formal e informal, perdón, la especificación puede ser informal y formal. La informal, como su nombre lo dice, es informal, es decir, la descripción de una estación se realiza como un lenguaje natural y generalmente son ambiguas e imprecisas, ¿ya? Notación de la especificación, parte que debe tener la especificación, significado y tipo de cada parte, partes que pueden ser opcionales. Generalmente las especificaciones informales uno lo escribe en un lenguaje natural, no hay un orden, no hay una sintaxis, una norma que me diga cómo lo tengo que especificar. Entonces resultan, como ahí dice, entre paréntesis, ambiguas e imprecisas. Por ejemplo, dice concatenar dos cadenas, la operación, concat se puede llamar, recibe dos
dos cadenas A y B y tiene una salida como C cadena S concatenar. Así podemos especificar de manera informal. Y decimos qué es concatenar y escribimos calcular la cadena de salida. C es una nueva cadena que contiene los caracteres de A en el mismo orden, seguido de los caracteres de B en el mismo orden. Esa sería una especificación informal. Fíjense que cada uno redacta como quiere. Cada uno dice en la palabra calcula, va a escribir con su lenguaje natural, con su redacción, y esto implica que uno puede tener muy buena redacción y otros pueden tener una pésima redacción. Entonces, el que tenga la buena redacción se le va a entender, y el que tenga pésima redacción, pues no vamos a entender lo que está pidiendo. Por eso es informal. Y es mejor siempre especificar de manera formal. ¿Por qué? Porque ya hay una norma, por ejemplo, para especificar un tipo abstracto de datos, hay una notación, hay un formato ya. Tiene que tener un nombre el TAD, un nombre genérico. En el nombre se escribe el nombre, por ejemplo, fecha, número, cadena, lista enlazada, lista doble enlazada, pila, cola, o sea, nombre específico, tiene que tener un nombre claro, tampoco tiene que ser un nombre largo. Conjunto, ¿qué conjunto de datos intervienen en la definición? ¿Qué datos maneja o va a manejar este dato? Entonces voy a manejar números enteros, además voy a manejar fecha, además voy a manejar, bueno, todos los conjuntos de datos que se puedan, que va a manejar el TAD se especifican en la zona de conjuntos. Y en la sintaxis, o en las funciones, son los enunciados de las operaciones, donde se dice qué operación es la que se va a ejecutar, sobre qué conjunto de dominio, sobre qué datos se aplica, qué de entrada, qué conjunto de dominio tengo, qué conjunto de datos tengo como entrada, y qué va a devolver como resultado, qué conjunto de resultados va a devolver esta operación. Entonces, acá se define el nombre de la operación, puede ser suma, conjunto de dominio, son dos números enteros, A y B, y da como resultado el sumando, que es otro conjunto de números enteros. Esta flechita, esto de acá me dice hasta aquí la operación, y luego el conjunto de dominio, el conjunto de datos de entrada, y este símbolo de acá me dice esta función que va a recibir como parámetro estos datos, va a retornar esta flechita, quiere decir, va a retornar un conjunto de resultados que tiene que ser bien claro a la hora de especificar. Y semántica indica el significado de las operaciones, o sea, qué operaciones se pueden hacer y qué operaciones no se puede hacer. Por ejemplo, en la división de dos números enteros, si el dividendo es 0, te va a dar error, y eso hay que especificar en la semántica. Bien, aquí tenemos un primer ejemplo, se llama el TDA natural, ¿ya? O números naturales. Según por definición, los números naturales son aquellos que van, aquí estamos especificando, el nombre del TAD es natural, y esto incluye números que van del 0 al n, al infinito, ¿ya? Son números enteros que van del 0 al n. Por lo tanto, ¿qué conjunto de datos va a manejar este TAD? Va a manejar un conjunto de números naturales, que ya lo estamos definiendo aquí, van de 0 al n, un conjunto de valores y un conjunto de valores booleanos. Esos son los conjuntos de datos que va a manejar el TAD natural, ¿ya? Y sus funciones, operaciones, funciones, sintaxis, cualquiera de las tres es sinónimo. Mi primera función dice, el 0
El número 0 es un número natural. N, porque N estamos definiendo que es un conjunto de números naturales. Entonces, definimos el 0 como un número natural, así con la palabra 0 es un número natural. La función sucesor que recibe un número natural va a devolver otro número natural, ¿ya? Y el sucesor del número natural es aquel que tiene un número, una unidad mayor que la que está ahora. Por ejemplo, si n es 5, su sucesor va a ser el número 6. Pero es otro número natural. O sea, entra un número natural y devuelve un número natural. Otra operación que podemos decir acá, es 0 el número natural. Es 0 un número natural. Entonces acá lo que podemos decir nosotros, nos va a devolver un valor booleano, falso, verdadero. Es 0 un número, es 0 un número natural, nos va a devolver B. O sea, nos va a devolver si es 0, nos va a devolver true, de lo contrario nos va a devolver falso. Entonces acá fíjense, el conjunto que maneja, que el retorno es booleano, y el conjunto de entrada es números naturales. Y ya definimos acá que los números naturales van del 0 al n. Son iguales dos números naturales, dado dos números naturales, nos va a devolver booleano si n es igual a n. Nos va a devolver un true, de lo contrario, en todo otro caso va a devolver falso. La suma de dos números naturales me va a dar otro número natural. Eso es lo que es acá. Entonces, fíjense que acá, en la especificación formal, lo que estoy definiendo son los conjuntos y las operaciones que se van a aplicar sobre el conjunto de números naturales y además se va a utilizar el conjunto booleano. Y como es que acá, el 0 es un número natural, el sucesor de un número natural es otro número natural, es 0 un número natural, puede ser un número booleano, son iguales dos números naturales, nos da un número booleano, y la suma de dos números booleanos, de dos números naturales, nos va a dar otro número natural. Entonces, fíjense que no me he salido, acá dice números naturales y números booleanos, es lo que yo definí que voy a usar. Si en algún momento utilizaría, por ejemplo, no puedo poner la división, porque si yo divido 7 entre 3 me va a dar un número real, entonces ya me estoy saliendo del conjunto de números naturales. ¿Puedo hacer una resta, jóvenes, de números naturales? ¿Podría estar incluido la resta de números naturales acá? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Si yo resto dos números naturales, ¿será que me va a dar un número natural? Sí se podría, pero habría que controlar los valores de entrada, porque si el primero es menor que el segundo, te va a dar un número negativo. Claro, si yo resto un menor con un mayor, me va a dar un número negativo. Perfecto, eso. Y el número negativo no es un número natural, porque dice acá que los números naturales van de 0 a n, por lo tanto la resta no la puedo aplicar así directamente si no le pongo sus condiciones, como dice su compañero. Tengo que poner la condición que si da negativo, pues no se puede hacer la resta. Sin embargo, si da positivo de 0 para adelante, entre los dos operadores, pues ahí puedo aceptar que la resta es válida. Entonces, no siempre, igual que la división, ¿no? La división, si yo divido dos números enteros, me va a dar, no siempre me va a dar otro número entero, ¿no? ¿Ya? No siempre me va a dar un número entero si yo hago la división. Igual, si hago la multiplicación, me va a dar un número entero, porque 3 por 5, 3 por 10, 3 por 100 siempre me va a dar otro número entero. Y estas son las 5 operaciones que yo estoy definiendo, porque esas son las que necesito para desarrollar mi actividad. Si ustedes gustan, puede ser una operación número 6, número 7, número 8, dependiendo en qué caso lo van a utilizar para resolver qué necesitan. ¿Necesito el predecesor de un número? Sí, también, con la salvedad que cuando llegue a 0 no hay el predecesor de 0, ¿no? ¿Cuál es el número predecesor de 0 o el que le anteceda a 0?
¿Cuál es el número predecesor de 0? Bueno, el número es menos 1, pues si yo pongo el predecesor de 3, el predecesor o el antecesor, si quieren llamarle. El predecesor de 5 es 4, el de 4 es 3, el de 2 es 1, el de 1 es 0, y el de 0, ¿cuánto es? Menos 1, ¿no es cierto? Menos 1. Entonces, pero el predecesor de 0 no puede ser menos 1 porque tiene que devolver otro número natural, no se olviden. Cualquier operación debe devolver un número natural o booleano, porque eso es así como hemos definido acá. Solo voy a manejar dos conjuntos, el conjunto de números naturales y el conjunto de booleano. La semántica justamente es lo que nos ayuda a ver cómo o las excepciones, las precondiciones de la sintaxis de las operaciones. Por ejemplo, nosotros decimos, 0 hemos dicho que es un número natural, el 0 es un número natural. Entonces yo digo, ¿es 0 el 0? Obvio que nos va a dar true. True, siempre nos va es como decir, ¿no? ¿Es negro el negro? Más o menos, es negro, pues, ¿no? Hay una pregunta que se hacía más o menos parecida a esta. ¿Es 0 el 0? Es verdad. ¿De qué color es la caja negra de los aviones? ¿Alguien me puede responder? ¿De qué color es la caja negra de los aviones? Es naranja. Es más o Es menos naranja. parecido. Naranja. ¿Ah? Es naranja, ¿no? Miren. Y otros dicen negra. Perfecto, ese es un punto de discusión. La caja negra de los aviones, como dicen, la caja negra, muchos responden negra, y no es negra, es naranja, como dicen sus compañeros. Entonces acá también, o sea, como contradictoria, ¿no? ¿De qué color es la caja negra de los aviones? Naranja. Estás diciendo que le llaman caja negra por lo que está adentro, nadie sabe lo que se tiene. ¿Ya? Es igual que la abstracción. La abstracción o el encapsulamiento son cajas negras. Los programas que encapsulan información y lógica le llaman, esta es la caja negra de mi procedimiento, de mi operación, es una caja negra. Porque cuando una DLL es una caja negra, una DLL. ¿Por qué? Pues no sabes lo que hay adentro, ¿no es cierto? Igual, le llaman caja negra a esa caja que guarda toda la información de los aviones, le llaman negra porque no se sabe qué hay adentro y nadie la puede descifrar excepto los expertos en leer cajas negras, ¿ya? Igual que un programa, una DLL, no sabemos qué funciones hay, pero no sabemos cómo está hecho. ¿Quién es el que sabe? El que lo desarrolló, ¿ya? Al programador, al usuario final, uno le da una DLL y el manual qué operaciones tiene y él la usa, pero no sabe cómo está estructurada. Entonces yo por eso a veces trato de comprobar cuando uno dice, ¿es 0 el 0? Bueno, podemos quedar en duda, si true o falso. Es true, es true. Ya, ahora fíjense en la siguiente. El sucesor del sucesor del número natural, porque acá estamos definiendo que n es un número natural igual que m. El sucesor de un número natural, y si a ese le pegamos, ¿es 0 el sucesor de un número natural? Acá nos dice que es falso. ¿Por qué es falso, joven? Si yo le pongo el sucesor de 0 y pregunto, ¿es 0? Me dice que me da falso. El sucesor de un número natural, y si nos preguntamos si es 0, siempre va a ser falso. ¿Por qué? Porque 0 es el número más pequeño, ¿no es cierto? Y si al 0 le aplicamos sucesor, ¿cuál es el sucesor del 0? ¿Cuál es el sucesor del 0? 1. Entonces, el 0, entonces es 1, y el sucesor de 1 es 2, y así sucesivamente. O sea, nunca va a ser 0 el sucesor. Si aplicamos a esta función, le aplicamos sucesor de un número natural, siempre va a ser falso, porque el mínimo número es 0, y el sucesor de 0 es 1, y de ahí para adelante todos son mayores que 0, ¿no es cierto? Entonces, acá definimos que esto es falso. También definimos que esto es verdadero. Se define como. También podemos ver acá que igual, si queremos igualar
el 0 con un número natural, ¿ya? Dice que esto va a ser verdadero si n es 0. Claro, si n es 0, esto va a dar, esto va a dar true, ¿no es cierto? Y si igualamos el 0 con un número natural cualquiera, si ese n es 0, entonces esto va a ser verdad. En cualquier otro caso va a ser falso. O sea, si este n de acá, digo, si es 0n, entonces esto va a ser igual. De lo contrario, va a dar, va a ser verdadero, ¿no? De lo contrario, va a dar falso. Miren este otro. Es igual el sucesor de un número n, de un número natural n cualquiera con 0, es igual el sucesor de un número natural con 0. Esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque acá ya aplicamos esta lógica. Es 0 el sucesor de un número natural, hemos dicho que es otro número natural. El mínimo número natural es 0, o sea que si aplicamos aquí sucesor de n es 1 para adelante, entonces 1 para adelante nunca va a ser igual a 0, por lo tanto esto me va a dar falso. El sucesor de n es igual al sucesor de m, dice. O sea, dado dos números n y m y a ambos se le aplica la función sucesor. ¿Son iguales estos números? Sí, van a ser iguales siempre y cuando n es igual a m. De lo contrario va a ser falso. La suma de un número del 0 con un número natural va a ser siempre n, porque el 0 es neutro en la suma, ¿no es cierto? El 0 es neutro en la suma. Y eso es, en aritmética, eso es verdad, no tenemos que demostrarlo. 0 más cualquier número natural va a ser el mismo número natural porque el 0 no tiene valor. Peor si el 0 está a la izquierda, ¿no? Eso es. Otro axioma. El sucesor de un número natural, mejor, claro, si el sucesor de un número natural m con otro número natural n, y si le aplicamos la suma, aquí es igual, acá se aplica la conmutatividad, es igual, dice, que sumar m más n y a ese aplicar los sucesores. O sea, es lo mismo, en otras palabras, eso es equivalente. Primero sumamos m más n y le aplicamos sucesor, o sacamos el sucesor de m, le sumamos a n y nos va a dar el mismo resultado. Y así como esta podemos ir planteando varias semánticas o axiomas, también se lo conocen. Y ya en este caso tenemos 5 operaciones y 7 axiomas. A ver, vamos a aplicar acá algunos resultados. Dice, ¿cuál es el resultado de aplicar las siguientes expresiones? Esta es toda la expresión. Es igual, dice, el E0, me da true. El sucesor de un número n es un número mayor a 0, ¿no es cierto? Y esto, si el número es mayor a 0, entonces este número no es 0, es falso. ¿Qué me va a dar en este caso? Este es falso. Falso. En otra palabra, el true es igual a falso. Falso me va a dar esto, ¿no? Esta expresión como resultado. Veamos. Suma el 0 sumado con n nos va a dar, ya lo vimos ya. O sea, cualquier número sumado con 0, eso nos dice la aritmética, eso nos dice la lógica. ¿Qué nos va a dar? Nos va a devolver el mismo número, n. Porque el 0 es neutro en la suma. ¿Cuál es el número neutro en la multiplicación? 1. ¿Quién me puede decir cuál es el número neutro de la multiplicación? 1. 1, perfecto.
qué? Porque todo número, cualquier número dividido entre 1 me da el mismo número. Acá, cualquier número dividido, sumado a 0 me va a dar el mismo número. Perfecto. Denme ustedes el resultado de esta expresión. Tres sería. ¿Cuánto sale? 3. Entonces, ¿por qué sería 3? ¿Hola? ¿Por qué sería 3? Porque el sucesor de 0 es 1, el sucesor de 1 es 2, el sucesor de 2 es 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ok. La siguiente, la número 4. ¿Cuál es el resultado de la número 4? ¿Falso o verdadero? ¿True o falso? Falso. Falso. La 4. Falso, ¿no? Porque el sucesor, digamos que n es 0, su sucesor va a ser 1. 1 es igual a 0, no. Por lo tanto, esto no va a dar falso. La suma de el sucesor de un número n sumado con 0, ¿cuál va a ser el resultado? Sucesor de n. El mismo El mismo, ¿no? ¿Cuál es el mismo? sería ¿N? 1. No, El no. sucesor. Es que n no N. sabemos qué número es, puede ser cualquier número, no siempre 1. N es un N. número n. ¿Es n o sucesor de n? Sucesor de N. Sucesor de n, ¿no? Porque acá estamos aplicando la regla del valor neutro en la suma, ¿no? Hemos dicho cualquier número sumado con 0 da el mismo número. Aquí cualquier número es el sucesor de n. N puede ser 100, 2000, lo que sea. Pero entonces el resultado de esta expresión es sucesor de n. Y es así como debemos trabajar con las operaciones. Fíjense que no estoy programando acá, no he puesto ni un if, ni un while, nada, absolutamente nada, no estoy programando. Estoy especificando cómo son las operaciones. He definido primero las operaciones, qué datos de entrada tienen, qué datos de salida tienen. Y acá estas operaciones, estoy haciendo la semántica de cómo trabajarían estas operaciones. Y fíjense que me abstraigo, me hago una abstracción, no estoy pensando cómo implementar, y eso ustedes tienen que meterse a la mente. Aquí no se piensa cómo se programa, aquí se piensa cómo funcionan, cómo trabajan las operaciones, cuáles son sus deficiencias. Por ejemplo, la anterior que mostramos es igual el sucesor de n con 0, entonces eso nos va a dar falso, nunca va a ser igual.
Así trabajan esto, así la hemos definido a las operaciones y así tienen que trabajar. Y así se la tenemos que dar nosotros a los programadores. Fíjense, así va a funcionar mis funciones, de esta manera. Y ustedes me la tienen que programar en un lenguaje de programación, C#, C++, Java, el lenguaje que ustedes quieran, y tienen que dar estos mismos resultados. Acá se da la semántica, el significado de las operaciones que definimos anteriormente. Así de sencillo. Y finalmente tenemos acá, voy a tener que limpiar las rayitas. Acá dice, ejercicio, utilizando la especificación formal de TDA natural, se pide hacer un procedimiento en pseudocódigo. Ahora queremos implementar, ya no en un lenguaje, en pseudocódigo vamos a hacer, para imprimir los n números naturales. Ejemplo, si n es igual a 4, me debería imprimir 0, 1, 2 y 3. No, pueden utilizar un pseudocódigo, pero no un lenguaje en específico. Un lenguaje, bueno, el pseudocódigo es un lenguaje, pero no vamos a hablar de ningún lenguaje todavía de computacional. Vamos a hablar de un lenguaje pseudocódigo. ¿Ya? Yo les voy a dar porque ya después de esto van a tener ejercicios que van a hacer. Y la solución a esto es lo siguiente. Este sería el procedimiento. Procedimiento números naturales o impresión de números naturales, va a recibir un número natural. N es un número natural. Como le digo, N puede ser 4, 10, 20, 30. Resume un número natural y acá fíjense, es un lenguaje natural. Yo digo, X es un número natural. ¿Por qué le digo que X es un número natural? Porque acá fíjense, es natural, he definido, natural es mi nombre de mi natural con mayúscula. De X dice, declaro X como un número natural. ¿Qué estoy haciendo? Es haciendo referencia a toda esta especificación formal. Es decir, que X va a tomar el nombre de número natural, va a manejar los conjuntos de números naturales, los números booleanos, todas estas operaciones y todas estas semánticas las debo adquirir allá en el procedimiento. No puedo hacer resta si no he definido acá la resta. ¿Por qué tengo que hacer resta si no tengo acá definido la resta? No puedo hacer multiplicación, no he definido multiplicación. No puedo hacer división, no puedo porque no he definido división. No puedo calcular el factorial de un número, no puedo. No puedo hacer la operación elevado, no, porque no lo he especificado acá, no está especificado. Lo que no se especifica no se usa como operación en los lenguajes. Entonces acá estamos tratando de hacer un procedimiento utilizando las operaciones. Entonces yo digo, es que va a ser un número natural, es decir, que va a tomar el conjunto de dominio que está especificado y las operaciones y los axiomas que hemos citado anteriormente. Por lo tanto, ya yo digo, X es 0, su primer valor de X es 0, y 0 pues lo definimos acá, ¿no? Como un número natural. Podemos poner 0 simplemente sin el paréntesis, ¿ya? X es 0, o sea, X toma el valor de 0, en otras palabras es como decir X igual a 0. Y acá entonces, acá utilizo esta palabra while porque es un pseudocódigo que digo, mientras X sea menor a N, N es un número natural, X también es una natural, entonces pues, mientras X sea menor a N, podemos especificar esto, allá también el menor igual o mayor. Entonces, imprima X. Y fíjense que aquí estoy utilizando simplemente para que ustedes vean, X va a ser igual al sucesor de X, y doy la vuelta con el begin. Me vengo nuevamente, ¿y qué le digo? Mientras X sea menor a N, entonces él va a imprimir X, print X, sucesor. Y no estoy utilizando esto que debería usar yo, X igual a X más 1. Podía usarlo, pero no debo por ahora. ¿Por qué? Porque tengo la operación sucesor. Tengo la operación sucesor. Si no hay, bueno, ni modo, tendría que usar X igual a X más 1. Pero utilizando la operación, estoy utilizando 0 y estoy utilizando sucesor.
No hay print, pero yo lo estoy poniendo aquí para efecto de imprimir el documento. Podemos declarar al otro lado, print imprime el documento, un número natural cualquiera. ¿Ya? Y eso sería el pseudocódigo para ya implementando la operación números naturales o impresión de números naturales, por ejemplo, utilizando sucesor y cero. ¿Ya? Y acá está el while que me permite recorrer para ir mostrando 0, 1, 2 y 3. Ese sería el ejercicio. Por temas de... Ese sería el ejercicio que van a hacer. Recording stopped. Ahora, vamos a ver, voy a cerrar esto. Vamos a ir al aula virtual. Todavía no vamos a ir a la implementación. Vamos a ir al aula virtual. Por acá. Bien, en el aula virtual encontrarán ustedes en el tema 1, ya tienen habilitada una actividad dos actividades. Tienen el trabajo práctico 0 del tema 1 y el trabajo práctico 1 del tema 1. ¿Y en qué consiste esto de acá? Ahorita le vamos a poner su correspondiente fecha. Y acá ustedes me tienen que entregar, ahora les voy a dar fecha. El día jueves tenemos clase con ustedes. Y van a desarrollar en pseudocódigo para que indique, primero, van a hacer un pseudocódigo que indique si dos números naturales son iguales. Recibo dos números naturales y me tiene que devolver true o falso. Y usando las operaciones. ¿Qué operación utilizarían de la especificación formal? Les digo, hágame un procedimiento que reciba dos números naturales y me retorne true o falso si esos números en pseudocódigo. Entonces ustedes dicen procedure, números iguales, por decir algo, y reciben dos números naturales, lo declaran los números naturales como número natural, y utilizan esta de acá. Return, esto de acá. Return igual, los dos números naturales A y B, y retornan eso, porque ya sabemos que esto devuelve un número booleano, true o falso. Nada más, una línea sería, return. ¿No? Return igual A y B, y A y B lo declaran o lo reciben como parámetro, como número natural, y ya sabemos que esto que va a devolver un número booleano, true o falso. Entonces mi procedimiento va a retornar uno, mejor hecho, true o falso. Eso es lo que tienen que hacer en esta primera operación. Este ya está hecho en la diapositiva, este de acá. El segundo, así que no lo explico ya porque es lo que hemos hecho hace rato. El tercero dice, utilizando la especificación formal del TAD natural, se pide hacer un procedimiento en pseudocódigo. Pseudocódigo, no es ningún lenguaje, no hay aquí. C++, no quiero ver código en ninguno, es un pseudocódigo. Pueden utilizar el while, el if, como ustedes gusten, pero todavía no hacemos referencia. No me pongan punto y coma al final porque no tiene punto y coma el pseudocódigo. Es un
es un código libre, esa es la idea cómo va a ser el programa. ¿Ya? Se pide hacer un procedimiento de pseudocódigo para sumar los n números naturales. Ejemplo, si doy 4, anteriormente lo imprimimos, ¿no? 0, 1, 2, 3. Ahora lo que hay que hacer es sumar los n primeros números naturales. O sea, 0 más 1 más 2 más 3 más 6 más 3, eso me va a dar 6. Tienen que hacer un programita en pseudocódigo. Hacer otro programita en pseudocódigo para imprimir la siguiente serie de números naturales. Son números naturales. Entonces, así tiene que salir, miren. ¿Ya? Esto es, bueno, aunque ustedes debían buscarle la lógica, yo se los voy a ayudar. Aquí imprimen el 1. No sé por qué se pone. El 1, y me imprime el 1. Me imprimen el 2. Y luego me imprime 1, 2. Me imprimen el 3. 1, 2, 3. Me imprimen el 4. Y 1, 2, 3 y 4. Así quedó ya. Esa es una serie. No incluye el 0, como ustedes ven, en ninguna parte. Empieza desde el 1. Empieza en el 1, 1. El 2, 1, 2. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ese es un pseudocódigo y que quiero ver usando las operaciones que están definidas en el TAD número natural. Usen las operaciones. No quiero ver suma porque hay una operación suma. ¿Ya? El igual también lo tienen que usar, si son iguales, si dos números son iguales. Las operaciones que no estén, bueno, van a tener que usar mayor, menor, porque no están definidas ya. Si yo quisiera, yo lo hubiera definido. Dos números mayor que, y ponen asociación de dos números naturales y devuelvo un número booleano. Tendría que aumentar eso. Sin embargo, acá estoy diciendo, con las operaciones que hemos definido en el TAD natural, me hacen estos pseudocódigos. Entonces, tiene que usar las operaciones que están allá. Sucesor, igual, suma, y bueno, todas las operaciones que están. Si no he definido alguna operación, bueno, pueden utilizar ustedes las operaciones que ya conocen en los lenguajes convencionales. Esa es una tarea. Y esta tarea tiene su cumpleaños. Vamos a ponerle su cumpleaños a esta tarea. Esta tarea la estamos iniciando hoy día 18 y la entregamos el día de mañana 19 a esa hora. Ya está. No hay ninguna restricción. A ver. Ya la de inicio, ¿no? Hoy es 18. Gracias. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Sí. Yo adicioné el día viernes y quería ver si me lo podría habilitar las tareas anteriores para poder hacerlo, por favor. Yo acabo de preparar uno por uno y yo estoy, no sé si hoy y mañana ya acabo, yo el viernes acabo todo lo que hay. Habían casos especiales, me estaban hablando. Entonces, yo les voy a habilitar mañana, voy a dejar hoy día más que se adicionen algunos, y mañana a primera hora les estoy habilitando para todos. Y para no estar habilitando a uno, a otro, mejor les habilito para todos los que han hecho adición. Y caso Está bien. ¿Hay alguien de caso especial acá ahorita en sala? Yo, Inge. ¿Cuándo hace su respectiva inscripción? ¿Para cuándo le han dado fecha? Pero no podemos seguir esperando. El mío ya hizo el caso, ya me aparece lo que es la materia, ¿no? Ya pude. Ya, pues. ¿Alguien que tenga pendiente algo por inscribir todavía? Bueno, entonces... No, ingeniero, ¿y no has dado el cuestionario? Claro, les voy a Por el dar caso... sí, les voy a dar para que entreguen las actividades por esta vez y que el próximo jueves puedan dar su cuestionario. No pueden dar si no presentan. Ya, ingeniero, gracias. Perfecto. Bien, entonces les dejo con esa actividad. El día jueves vamos a hacer ya la implementación del número natural en Visual, en C# y vamos a ver que, fíjense, cuando se especifica, se hacen algunos pseudocódigos
Ir a hacer en un lenguaje de programación básicamente es copiar los algoritmos del pseudocódigo y pasarlo al otro lado en el lenguaje que ustedes quieran. Ya. C#, Java, o sea, por eso el lenguaje es lo de menos. Porque si ustedes ya especificaron tanto la parte de datos como operaciones y la semántica más, ir a hacer un pseudocódigo es muy fácil, y del pseudocódigo pasar ya a un lenguaje de programación es básicamente copiar la lógica y ya está listo. O sea que no es necesariamente estar frente a una computadora para especificar un TAD. Como ven, nosotros hemos especificado los números naturales, sus operaciones, y ya inclusive hicimos un pseudocódigo. Ustedes van a hacer unos 3, 4 más pseudocódigos como tarea, y van a ver que hasta ahí termina la tarea de especificar, ahí termina la tarea de especificar un TAD. Y después vamos a ir haciendo especificaciones de otros TAD como polinomio, pilas, cola y así sucesivamente. Y ese es el orden, eso es todo lo que hay que hacer, joven. Pero es practicando, es trabajando para adquirir esa habilidad. Si ustedes no hacen, no van a adquirir esa habilidad de pensar, este AD necesita estos datos y estas operaciones, y cómo van a funcionar esas operaciones entre ellas, y hacer la semántica, hacer la sintaxis, definir los conjuntos, y luego hacer su pseudocódigo, y después ustedes esa información se lo dan a un programador. Prográmenlo, joven, pues ya está solucionado el problema. Ni siquiera va a tener que pensar, otro va a copiar la lógica. Fácil. ¿Ya? Esa es la forma de desarrollar, de especificar e implementar TAD. Y ese va a ser todo el trabajo en diferentes tipos abstractos de datos, como le digo, polinomio, pila, cola y todo lo demás. Si ustedes adquieran esa destreza acá, lo demás va a ser fácil. Bueno, dicho esto, jóvenes, yo me paso a retirar y ya tienen actividades para desarrollar. ¿Sí? El día fue, hoy teníamos laboratorio, ¿no? Teníamos laboratorio, el jueves no tenemos, y lo vamos a hacer virtual nomás el día jueves, ¿ya? Porque no hay laboratorio además. Inge, otra preguntita más. Sí. Yo preparé mis tareas, pero, o sea, hice caso especial, pero al subirlo me parecía como retrasado. ¿Me va a convalidar eso? Sí, todos los que han entregado, primero ustedes tenían que mandarme al WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, Temporal. yo Si me le han envié. mandado al WhatsApp, entonces está convalidada, quiere decir que ustedes me entregaron a tiempo. Ahora lo único que están es completando la tarea y entregándola al aula virtual. Ya, eso era mi duda. Muchísimas gracias. Perfecto. Bien, entonces, jóvenes, nos vemos el próximo día jueves, ¿ya? Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.